Sociedad Bíblica de México presenta Dios habla mi lengua. No hay límites. La fe viene por el oír. Peregrinos y extranjeros. Niños en riesgo. Aprender y prevenir para crecer. Seguridad, protección y vida. Salud, sanidad y vida. ...500 razones para proclamar. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Agosto, mes de la Biblia. Sembrando palabras de vida. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo a la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente preparamos publicaciones en formatos especiales para invidentes, sordos, niños en riesgo, migrantes, personal médico y de seguridad pública. También trabajamos para preservar el idioma de 16 grupos étnicos para la traducción de la Biblia en su lengua natural. En México vivimos problemas económicos, sociales, políticos, de seguridad y de salud que acechan a todos los mexicanos. Más de 80 millones de mexicanos necesitan una respuesta para su vida. Ante esto, la Biblia da consuelo, esperanza, paz, sana corazones, cambia vidas, restaura familias y engrandece naciones. Como dice la palabra en Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En agosto, mes de la Biblia, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, participaciones musicales y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Súmate a este gran desafío. Juntos podemos más. Sigamos adelante, sembrando palabras de vida. Y esto lo haremos para que ningún mexicano se pierda. Te esperamos, pues, en agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. Se dieron a sí mismos al Señor conforme a su voluntad. Bienvenidos a esta nueva transmisión de agosto, mes de la Biblia, sembrando palabras de vida. Dios le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de corazón. Éxodo 25:2. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que nuestra ofrenda sea de todo corazón sin que se nos obligue a darla. Con esto
Vamos a iniciar un día más de conferencias. Queremos que nos acompañen y que inicien sembrando al compartir esta transmisión con las personas que ustedes saben que lo necesitan. Ya tenemos lista la colaboración del director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Guatemala y presidente del Comité de Publicaciones en Español. Él es Saúl Sosa, quien nos hablará sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Hola queridos amigos, es un gusto saludarles. Estamos viviendo en el siglo XXI, una época extraña, ¿no? Pandemia, posmodernidad, jóvenes que no saben lo que creen, que todo lo preguntan pero que todo lo refutan. Ahora las creencias de las familias antiguas no valen tanto. Una época extraña, guerras lejanas, pero también problemas locales. Y eso me recuerda en el momento que estaba Jesús con sus discípulos y empezó la época de persecución. Y dice el texto bíblico, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, mis queridos amigos? Es un honor saludarles con mucho cariño. Mi nombre es Saúl Sosa, soy director de la Sociedad Bíblica de Guatemala y muy cercano a ustedes que están allá del otro lado de la frontera. De hecho, México es nuestro hermano mayor. Y la Sociedad Bíblica de México y la Sociedad Bíblica de Guatemala trabajan muy unidos. Y por eso les estamos enviando un abrazo y un saludo muy fuerte en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Bíblica de Guatemala, en nombre del staff de la Sociedad Bíblica de Guatemala y en nombre de todo el pueblo cristiano de Guatemala, a nuestros queridos hermanos que están en México, a la Sociedad Bíblica en particular y a todo el pueblo cristiano en general. Qué bueno saludarles, qué bueno compartir, qué bueno estar con ustedes. Y agradezco especialmente al arquitecto Julio Splinker por la oportunidad que me da de compartir esta pequeña reflexión, que yo espero que no solo sea una reflexión que nos haga pensar, también es una reflexión que nos haga cambiar nuestra forma de ver la vida y eventualmente que nos haga cambiar nuestra conducta hacia conductas que cambien nuestro entorno. Y estamos ahora en agosto, el mes de la Biblia en México. Pues saben ustedes, mis queridos hermanos, Guatemala y México somos hermanos en muchas cosas. Y solo en Guatemala y en México celebramos el mes de la Biblia en el mes de agosto. Y celebramos a lo grande. Y celebramos porque es bueno tener la palabra de Dios. Celebramos porque en nuestros países hay libertad para leer la Biblia. Y celebramos porque las iglesias, que hay muchas, celebran el texto bíblico. Celebramos juntos el mes de la Biblia. Y en esa celebración me han invitado a que comparta con ustedes una reflexión bíblica acerca de la misma Biblia. Y por eso, mis queridos hermanos, les invito a que oremos a nuestro querido Dios. Padre eterno, Señor, tú que eres bueno, Señor, tan bueno que has mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, pero tan bueno, Señor, que a tu Hijo Jesucristo lo volviste, Señor, la palabra, Señor, viva, para que nosotros tengamos vida en abundancia y que esa palabra se manifiesta a través del texto bíblico que vivimos y que aprendemos. Gracias por poder compartir con todos los que están escuchando y viendo. Qué bueno saludarles y estar con ustedes y compartir. Estamos hablando desde la perspectiva de las sociedades bíblicas de México y de Guatemala. Y seguramente, cuando ustedes piensan en sociedad bíblica, piensan en la Biblia, mis amigos. Y nosotros estamos enamorados de la Biblia como están enamorados de ustedes. Y ustedes piensan en sociedad bíblica, pensarán Biblia para niños, Biblia para adultos, Biblia para mujeres, Biblia para hombres, Biblia de estudio, Biblias pequeñas, Biblias grandes. Sí, estamos enamorados de la Biblia. Estamos enamorados del texto bíblico.
Y es que tenemos nosotros un dicho que decimos, la Biblia para todos. Queremos que la Biblia sea ampliamente distribuida para todos. Y es que distribuir la palabra de Dios es un reto, mis queridos hermanos y amigos. Pero cuando hablamos de distribuir la palabra de Dios y llevarla a todos, tenemos que entender que llevar la palabra de Dios implica pensar más allá de lo evidente. Y ese pensamiento implica también traducir la palabra de Dios. Biblia para todos se relaciona, está junto con traducir la palabra de Dios. La pregunta, hermano Saúl, ¿y por qué traducimos la palabra de Dios? Pues les voy a leer un texto que me gusta mucho y que para mí es muy atinado. Y está platicando Pablo con la iglesia de los Corintios, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 14. Y el texto muy oportuno dice así, y dice en el verso 10, en el mundo hay muchos idiomas, y en todos ellos se pueden decir cosas que tienen sentido. Pero si alguien me habla y no entiendo lo que dice, esta persona pensará que soy extranjero. Y lo mismo pensaré yo, si esa persona no me entiende a mí. ¿Alguna vez les ha pasado que hemos intentado platicar con alguien que no es de nuestro país y que habla otro idioma y empezamos a hablarnos y a platicar como en señas y a decir las pocas palabras que sabemos en su idioma? Por ejemplo, el idioma inglés. Hay una barrera de comunicación que la da el idioma. Y miren, y hay muchas comunidades en el mundo que tienen esa barrera de comunicación porque la Biblia no está en su idioma. Y dice Pablo, en el mundo hay muchos idiomas. Y efectivamente, en el mundo hay muchos, pero muchos idiomas. Y dice Pablo también, que si no me entienden es como hablar con un extranjero. Si el que quiere escuchar la Biblia la escucha en otro idioma, es como escuchar hablar a un foráneo, a alguien lejano. La Biblia no le es cercana, no le pertenece. Por eso es que tenemos que ser empáticos. Tenemos que entender, estar cercanos quienes no tienen la Biblia en su idioma. Y hermano Saúl, o sea que la Biblia no está traducida en todos los idiomas. Efectivamente, mis queridos amigos, la palabra de Dios, la Biblia, no está traducida en todos los idiomas. ¿Sabían ustedes que en el mundo hay más o menos un poquito más de 7,000 idiomas? 7,000 formas de expresarse verbalmente en muchos diferentes lugares del mundo. Y esos 7,000 idiomas son hablados por más o menos 8,000 millones de personas. De estos 7,000 idiomas, únicamente 700, o sea, más o menos el 10%, tienen la Biblia traducida completamente. Por supuesto, la buena noticia es que estos 700 representan a más de 5,000 millones de personas. Y además hay otros 1,500 idiomas que tienen el Nuevo Testamento, o una buena parte de la Biblia ya traducida. Eso nos deja que hay una ventana de 400 millones de personas que tienen únicamente una pequeña porción de la Biblia, un evangelio o algunas porciones pequeñas de la Biblia. Y aún hay 200 millones de personas que no tienen ninguna palabra de Dios en su idioma, en el idioma del corazón. ¡Oh, qué gran reto! 200 millones de personas no son poca cosa. ¿Saben ustedes? 200 millones de personas es como que pensemos en México, Centroamérica y el Caribe juntos. O sea que 200 millones de personas o 200 millones de personas no tienen ni una frase, ni una palabra, ni una sílaba del texto bíblico traducido en su idioma. En Sociedades Bíblicas Unidas estamos enamorados de la misión bíblica y hacemos un gran esfuerzo en traducir la palabra de Dios. De hecho, en este mismo momento que yo estoy predicando, hay 400 grupos de personas traduciendo la palabra de Dios a 400 idiomas diferentes alrededor del mundo, incluyendo en México, mis queridos hermanos. Trabajando arduamente y con denuedo para que la palabra de Dios esté en el idioma del corazón. Y el país en el que vivimos, o sea, México, mis queridos hermanos mexicanos, es un país muy grande, con una población multicultural y multiétnica.
68 grupos étnicos, 364 variantes idiomáticas. O sea que México hablamos muchos idiomas, muchas lenguas, muchas formas de expresarse, pero no todas ellas tienen la palabra de Dios traducida. La Sociedad Bíblica de México ha trabajado fuertemente en traducir la palabra de Dios y eso es un reto que tenemos, pero es un reto que no es solo de la Sociedad Bíblica, es un reto que le pertenece a toda la iglesia en el mundo y particularmente a la iglesia cristiana que está en México, al hacerse responsable de la traducción de la palabra de Dios. La palabra de Dios en un idioma local significa llevar la esencia misma de Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes esto? El gran mandato: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero ¿cómo vamos a enseñar mandatos, a enseñar pensamientos, a enseñar doctrina si la palabra de Dios no está en el idioma de quien estamos enseñando? Por supuesto, tenemos la grande responsabilidad de traducir el texto bíblico. Quienes tenemos la Biblia en idioma castellano, en idioma español, en el idioma de Cervantes, somos privilegiados, porque tenemos muchas versiones de la Biblia. La leemos en Reina Valera 60, la leemos en Reina Valera Contemporánea, la leemos en Dios habla hoy, la leemos en NTV, en NBI y muchas versiones más. Y cuando hablamos de las personas que no tienen la Biblia en su idioma, ¿saben cómo escuchamos? Como algo lejano, poco relevante, algo que poco aplica a nosotros. Es más o menos como escuchar ahora de la guerra de Ucrania, o de los lugares donde hay mucha hambre, lo sentimos lejano. Pero así como la guerra es real para algunas personas y algunas personas están sufriendo terriblemente por la guerra, así es tan real como algunas personas no tienen la palabra de Dios en su idioma. ¿Se imaginan ustedes qué de nosotros si Casiodoro y Cipriano no hubieran hecho el trabajo de traducción de la Biblia hace 500 años? ¿Cómo sería si hoy tuviéramos que leer la Biblia en inglés, en alemán o en francés? Estaríamos urgidos por tener la Biblia en nuestro idioma tan bonito. ¿Se imaginan ustedes este texto bíblico? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se imaginan ustedes que no supiéramos ese texto bíblico de memoria? Porque no estuviera traducido en nuestro idioma. ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo sería el culto? ¿Cómo sería la iglesia si no tuviéramos la Biblia en nuestro idioma? ¿Cómo sería leerle la Biblia en otro idioma cuando pasáramos adelante en la iglesia? ¿Cómo comprenderíamos el mensaje de salvación? Pero gracias a Dios, tanto en México como en Guatemala como en Latinoamérica, tenemos la Biblia traducida, pero no en todas partes. Saben ustedes, queridos hermanos, aún en México, en el país donde vivimos y también en Guatemala, tenemos lugares donde hay personas que no tienen el texto bíblico en el idioma de su corazón. En el idioma que aprendieron a decir mamá, todavía no han aprendido que dice Juan 3:16, porque no lo tienen. Y de hecho esas comunidades a veces están cercanas a nosotros. Y me gustaría parafrasear este texto bíblico, y me disculpan por lo que voy a hacer. Y el texto que está en Romanos 10:14 dice: pero ¿cómo van a reconocer si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les ha hablado del Señor Jesucristo? Y ahora hagamos este cambio. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nadie sabe de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les ha traducido las palabras que Él ha dicho? ¿Será que no es válido el mensaje de traducir el texto? ¿De quién es la responsabilidad de traducir el texto bíblico, mis queridos hermanos? ¿De unos misioneros que viven en otros países? ¿Es responsabilidad de los pastores de las iglesias? ¿O es una necesidad de todos nosotros? Queremos nosotros que la palabra de Dios llegue a todos. Y la pregunta que les hago, ¿es nuestra responsabilidad? Nos invita a ser reflexivos acerca del texto bíblico.
y de hecho a ser reflexivos acerca de nuestra identidad cristiana, de analizar nuestra vida como cristianos y pensar y hacernos las siguientes preguntas, que con mucho cariño les hago que se las hagan a ustedes mismos. Mis queridos hermanos y amigos, ¿creen ustedes que el mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia, es relevante, es importante para sus vidas? Es más, ¿creen ustedes que la Biblia es la palabra de Dios? La siguiente pregunta. ¿Me veo yo como el actor de lo que dice la Biblia? ¿El mensaje de salvación aplica a mi vida o es un mensaje lejano que escucho los domingos en la iglesia? ¿Me invita el mensaje de la Biblia a cambiar mi vida? ¿Sí o no? Y si la respuesta a todo lo que les he preguntado es afirmativa acerca de nuestra creencia en la palabra de Dios, del Evangelio, y a que nos invita a cambiar nuestra vida, la pregunta es entonces, ¿debo realmente compartir el mensaje de Cristo a las personas que están cercanas a mí? ¿Es mi deber llevar el mensaje de salvación? ¿Es la gran comisión que leemos en Mateo 28 válida para nuestra vida? Si decimos que sí, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Y se recuerdan el texto que leí al inicio de esta charla que tenemos. Estaban todas las personas, los que seguían a Jesús, y cuando empezaron a haber problemas, afanes, dificultades, dice el texto bíblico que se empezaron a ir todos los discípulos, y eran discípulos, y únicamente quedaron los 12, imagino que quedaron algunos más, y les pregunta Jesús a ellos, ¿acaso también vosotros os queréis ir? Lo digamos en versión que nos gusta más. ¿Quieren ustedes también irse, mis queridos hermanos? ¿Quieren ustedes también darles la espalda a la misión bíblica? ¿Quieren ustedes también dejar atrás la misión que el Señor nos ha dejado? Es una pregunta personal. A mí me gustaría responder como respondió Pedro. Dice el texto bíblico. Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Creemos eso nosotros, hermanos? Entonces, pensemos en nuestra responsabilidad acerca de compartir acerca de la verdad de Cristo Jesús, del Evangelio de Cristo Jesús. Y hagamos para nosotros responsable esa pregunta. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les traduzca? ¿Y cómo traducirán si no hay recursos para traducir el texto bíblico? Hay muchas formas de participar en la traducción del texto bíblico. Si ustedes, mis queridos hermanos, se sienten realmente con ese llamado para ser misioneros de la Biblia, vayan a su pastor y háblenles para que les enseñe y les diga dónde hay un instituto bíblico para aprender acerca de la Biblia. Pero si no es nuestro llamado, entonces seamos más prácticos. Dice el texto bíblico que es sugerido para la plática de hoy y de la que nos han pedido los hermanos de la Soviética de México que prediquemos, que está en 2 Corintios también en el capítulo 8. Dice, se dieron a sí mismo al Señor conforme su voluntad. ¿Cómo queremos nosotros entregarnos a nuestro Señor? ¿Cuál es nuestra voluntad o la voluntad de nuestro Dios de entregarnos al Señor a través de la misión bíblica? Miren, si ustedes quieren ser parte de la misión bíblica de traducción, déjenme comentarles algo. Traducir una Biblia a un idioma indígena nos toma por lo menos 10 años, que incluyen trabajar con traductores, trabajar con consultores bíblicos, trabajar en la comunidad, trabajar alfabetizando la comunidad, trabajar en promover la Biblia en las iglesias.
Eso significa muchos recursos, mucho dinero, pero también mucha pasión de quienes hacen eso. Pero también ¿saben qué significa? Muchos, pero muchos hermanos atrás que tienen amor por la misión bíblica y que entregan de sus recursos para hacer la Biblia, para traducir el texto bíblico. Y esas personas son personas como ustedes o como yo, que están sentados en sus cosas y que piensan, voy a tomar de lo que Dios me da y dar un poquito y entregarlo para la misión bíblica. Por eso, mis queridos hermanos, conclusiones, que son 3. La palabra de Dios siempre, siempre, siempre nos reta a cambiar nuestra vida, a mejorar nuestra vida. Nos reta a ser mejores, a enfocarnos y a saber hacia dónde queremos ir. Segundo reto. Las traducciones bíblicas son parte del reto de la misión de los cristianos en el mundo y también en nuestra región y específicamente en México. Hay un reto de traducir la palabra de Dios a las comunidades que están en México y la responsabilidad es de todos nosotros. Y un tercer reto, cómo involucrarnos de manera práctica. La Sociedad Bíblica de México es una plataforma que está traduciendo la palabra de Dios y la hace en nombre del mismo pueblo mexicano. No son misioneros que vienen de afuera quienes están traduciendo la palabra de Dios. Somos los mismos que hablamos en el país, los que estamos traduciendo y aportando. Si usted, hermano, si su iglesia, si usted como persona quiere ser parte del proyecto de traducir la palabra de Dios, acerque a la sociedad bíblica. Acérquese a los datos que salen en pantalla donde les invitan a ser parte e involucrarse en el proceso de orar y de ofrendar por las traducciones bíblicas que se están haciendo en el mundo, en las Sociedades Bíblicas Unidas y específicamente en nuestros países latinoamericanos y especialmente en México. Si tenemos esos 3 mensajes, yo me siento contento. Adelante, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga mucho, mucho cariño. Un abrazo para ustedes. Damos gracias a Dios por el mensaje que nos ha compartido Saúl Sosa, un mensaje que nos deja claro que Dios siempre quiere que todo lo que hagamos sea de corazón. Estábamos relativamente estables económicamente y por medidas de seguridad todos tuvimos que ir saliendo. Muere mi mamá y pues nuestro único refugio fue buscar al Señor, porque sentíamos que ya no había sentido, que ya todo estaba vacío, que ya nada valía la pena. Y pues buscar esa fortaleza, esa fuerza para poder seguir adelante, para saber de que cada día tenía sentido, para saber de que había algo grande, maravilloso que podía darte esa fuerza de seguir luchando. Y por lo menos yo eso lo encontré en Dios. Ese fue mi único refugio, esa fue mi única fortaleza, mi única ganas de seguir viviendo. Hemos dejado nuestra nación y familia por un sueño, pero ahí, en medio de la soledad, el hambre y el frío, Dios nos acompaña y la Biblia es nuestra fuerza y esperanza. Tú puedes ayudarles a obtener la fortaleza que necesitan. Con tu donativo, la palabra de Dios llegará a quien más lo necesita. Ya tenemos listo nuestro corte de alabanza para poder llevar al trono de gracia nuestra adoración y gratitud a Dios. Continúen con nosotros.
sol de justicia cubre mi alrededor, su presencia ilumina todo lo que soy. Es tu luz que me envuelve, llena mi corazón, mis tinieblas venciste con tu salvación. No temeré, en ti confiaré y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida, llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. Eres sol de justicia, mis ojos pueden ver que venciste la noche como el amanecer. Y no temeré, en ti confiaré, y no temeré, en ti confiaré. Y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida, llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. En ti me encuentro. Seguro estoy. Estoy completo. En tu amor. Y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida, llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. Le damos muchas gracias a Dios por tan hermosa alabanza. Continuamos meditando la palabra de Dios con el pastor Honorio Flores de la Iglesia Bautista Monte Sión. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Dios les bendiga. Soy el pastor Honorio Flores de la Iglesia Bautista Monte Sión, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Estamos muy agradecidos con Dios por el mes de agosto, mes de la Biblia. Qué bendición es saber que la Sociedad Bíblica de México sigue adelante
produciendo Biblias, distribuyendo Biblias y traduciendo la Biblia a diferentes dialectos de nuestro país. Y es tan importante que nosotros recordemos las palabras del Señor Jesús. Vemos aquí en la Biblia, en Juan capítulo 6, versículo 68, dice la palabra de Dios: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En este mes de agosto, el tema principal de Sociedad Bíblica de México es sembrando palabras de vida. Sembrando palabras de vida, para que usted y yo, como creyentes, como cristianos, como iglesia local, pastor, líder, misionero, evangelista, un miembro activo de la iglesia local, tenemos la responsabilidad de seguir sembrando la palabra de Dios. Para ello es muy importante comprender lo que nos dice aquí la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 8, versículo 5 y 6. Dice así: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. La palabra de Dios nos dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Así como alguien le obsequió a usted un folleto, un Nuevo Testamento, quizás un librito donde contiene 2 libros de la Biblia, que es el Evangelio de San Juan y el libro de Romanos, o cualquier porción de la Biblia como el libro de los Salmos o Proverbios. Alguien le regaló a usted, le donó a usted una porción de la palabra de Dios. Ahora es su tarea de usted y mía de poner la palabra de Dios en tantas manos como sea posible. Para ello es importante darnos al Señor antes que nada, porque usted no va a poder dar algo material, algo económico, algo físico a la obra de Dios para la propagación de la palabra de Dios si usted primeramente no se ha entregado al Señor, si usted no se ha dado al Señor. Para ello es importante que usted ponga su fe en Cristo como Dios, Señor y Salvador. Pero una vez que usted está 100% seguro de su salvación, de su fe en Cristo, Dios quiere que ahora usted invierta en que otros conozcan de la palabra de Dios. La Sociedad Bíblica de México es una herramienta, es un medio bastante eficaz para que cada iglesia cristiana o cada cristiano pueda ayudar, pueda contribuir, pueda donar a la Sociedad Bíblica de México para que produzca, para que traduzca, para que distribuya en todo nuestro país y en todos los países de habla hispana la palabra de Dios. Le invito, hermano y hermana, a que reflexione sobre lo que voy a enseñar brevemente. Número 1, usted y yo necesitamos hacer un compromiso, como dice aquí en 2 Corintios 8:12, lo siguiente: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. La invitación es que usted haga un compromiso con Dios y con su iglesia, con su pastor local, de decir: yo voy a ser fiel en dar mi diezmo, en dar mi ofrenda a mi iglesia local, pero voy a hacer un sacrificio extra, un compromiso extra, en donde
semanalmente, quincenalmente o mensualmente, yo voy a separar una ofrenda especial para donarlo a la Sociedad Bíblica de México, para que la Sociedad Bíblica de México haga ese trabajo de producción, traducción y distribución de la palabra de Dios. Número 2, es muy importante que usted ore y usted le pida al Señor esa disposición. Vea por favor en Filipenses 2:13, dice la palabra de Dios: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, hermana, ore a Dios, pídale a Dios: Señor, ponme el querer, ponme el hacer para contribuir en la distribución de tu palabra. Que tu palabra llegue a más familias, a más hogares mexicanos y a familias hispanas en todo el mundo. Otro punto muy importante es que vea por favor en 2 Corintios 9, 7 al 8, donde nos dice la palabra de Dios lo siguiente. 2 Corintios 9, 7 al 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ora a Dios y pídele a Dios y dile: Señor, ¿cuánto quieres que yo invierta? ¿Cuánto quieres que yo done, que yo dé a la causa bíblica en México, para que tu palabra llegue a tantos hogares como sea posible? Vemos otro texto muy importante en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 14 al 17. Romanos 1, 14 al 17 dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Usted y yo, amado hermano, hermana, amada iglesia, amado consiervo de Dios, somos deudores. Así como el evangelio nos llegó a nosotros, es nuestra responsabilidad que el evangelio llegue a tantas almas, a tantas personas como sea posible. Pero la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La gente necesita tener en sus manos la palabra de Dios, pero es importante que el pueblo cristiano ponga. Hay un principio que nosotros hemos escuchado a nuestros misioneros que están en diferentes partes del mundo, y es tan sencillo y tan práctico. Es vas o das. Quizás yo no puedo ir a ciertos lugares, pero hay misioneros que van, pero yo tengo que darles las herramientas, yo tengo que dotarles el material que ellos requieren, como es la palabra de Dios o porciones de la palabra de Dios, folletos que ellos necesitan
para predicar la palabra, para evangelizar, para discipular a los nuevos convertidos. Por eso es importante que usted y yo hagamos un compromiso con Dios en este año y aprovechando el mes de la Biblia, de donar, de invertir para la producción, traducción y distribución de la palabra de Dios. Por favor, quiero que vea en Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 19, nos dice la palabra de Dios algo muy importante para cada uno de nosotros. Filipenses 4, 15 al 19, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, hermana, ¿usted quiere ser bendecido por Dios? ¿Usted quiere que todas sus necesidades sean cubiertas y sean suplidas por el Señor? Dé a la obra misionera. Y parte de producción, distribución y traducción de la Biblia es una obra misionera. Es una herramienta tan necesaria, tan fundamental para que la palabra de Dios llegue a tantas familias, a tantas personas como sea posible. Así que hagamos equipo con la Sociedad Bíblica de México, demos, invirtamos para que Dios nos bendiga, para que Dios provea y supla nuestras necesidades, sembrando palabras de vida. En Juan capítulo 6, el Señor Jesús ya había predicado a multitudes, había hecho muchos milagros, pero se acercaba el tiempo de su partida, de ir al Calvario y dar su vida en sacrificio por todos nosotros. Cada vez Él fue más claro, más específico, diciendo: el que no coma mi carne y el que no beba mi sangre no es digno de mí. Muchos no comprendieron su enseñanza. Ellos decían: nos vamos a convertir en caníbales para comer físicamente su sangre, su carne, y beber físicamente su sangre. Pero Él se refería espiritualmente, se refería a su palabra. Y dice la palabra de Dios: desde entonces muchos se fueron para atrás, muchos retrocedieron, pero es cuando el apóstol Pedro hace una declaración: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros ahora necesitamos sembrar palabras de vida. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que parte más bien dice, voy a ir de manera específica ahí para leerlo. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la Biblia es poderosa.
la Biblia es necesaria para que la gente conozca su condición ante Dios, de que cada persona está perdida, está sin esperanza, sin la palabra de Dios, sin el Evangelio. Pero una vez que ellos escuchan el Evangelio, una vez que ellos aceptan el Evangelio, Dios transforma y cambia su destino eterno. De la condenación a la salvación, del infierno al cielo. Por eso es urgente, por eso es importante que nosotros sembremos la palabra de Dios. Hermano, hermana, por favor, acuda a la Sociedad Bíblica de México en Liverpool 65, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, para que usted ahí se contacte directamente con los hermanos y con mucho gusto ahí le van a recibir su donativo. También, si quiere visitar Independencia 36, ahí muy cerca del barrio chino, ahí también le pueden orientar cómo usted puede participar sembrando palabras de vida por Facebook, en la página de internet de la Sociedad Bíblica de México. Solamente usted ponga Sociedad Bíblica de México AC y ahí viene la información, hermano, hermana, de cómo usted puede donar, de cómo usted puede contribuir y participar en equipo, en conjunto con la Sociedad Bíblica de México, para que todos participamos en este proyecto tan importante, sembrando palabras de vida. Esperamos su visita de manera personal a las instalaciones de la Sociedad Bíblica de México o su visita en la página web o las redes sociales que maneja la Sociedad Bíblica de México. Dios le bendiga mucho. Recuerde lo que la palabra de Dios dice: es más bienaventurado dar que recibir. Usted ya ha recibido mucho, ahora es tiempo de que usted dé, de que usted done a la Sociedad Bíblica de México para que la Sociedad Bíblica de México siga cumpliendo esa labor de producción, de traducción y de distribución de la palabra de Dios. Dios le bendiga. Hasta pronto. Agradecemos al pastor Honorio Flores por este tema que nos hace reflexionar e invita a nuestro corazón a abrirse y ser generoso. Mi nombre es Marlene Castro y soy una mujer ciega desde el 2018, pero eso no me ha impedido tener una vida productiva, una vida en donde pueda sembrar sobre todo la palabra. No es lo mismo mi vida en Cristo que antes de Cristo. Hace 20 años fue que lo conocí y como todo esperas un milagro, ¿no? Pero pasa el tiempo y estás entendiendo el por qué a Dios no le ha placido solucionar tu problema de visión. Entonces entiendes que el propósito de Él es que te necesita con toda la comunidad de personas con discapacidad visual. Mi vida tiene un propósito, gracias a Dios. Ha cambiado mucho mi enfoque. Estaba esperando un milagro y que sé que Dios lo hará cuando Él quiera, pero que de eso no depende ni mi felicidad ni mi estabilidad y mucho menos mis actividades. Para mí, desde que conocí la palabra de Dios, es como esa lumbrera a mi camino. No hay nada negativo en mí. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Agradecemos muchísimo su compañía en el programa de hoy. Estamos muy agradecidos con Dios por la vida de cada uno de nuestros conferencistas, quienes nos han mostrado las verdades de la palabra y las bendiciones que recibimos cuando damos de todo corazón. El llamado de Dios es maravilloso porque nos desafía a sembrar la palabra de Dios en la vida de quienes lo necesitan. Este mensaje de amor y de salvación que cambia corazones, que transforma familias, que da luz, verdad y vida. Sembremos juntos la palabra de vida. Sé parte de esta gran misión. Tomemos acción, sembremos con nuestro donativo para que más personas puedan conocerle. Si has decidido realizar tu donativo, lo puedes hacer por 3 medios diferentes. 1. Visita nuestras sucursales ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Tapachula. 2. Puedes dirigirte a nuestra cuenta bancaria para realizar un depósito o transferencia. Aquí en pantalla aparecerán los datos bancarios. O visita nuestra página web www.sbm.org.mx y conoce todos nuestros proyectos. Siempre tienes la oportunidad de sembrar. Hazlo hoy. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el día de mañana. Hasta pronto.